gusto saludarles en este lunes 11 de octubre de 2021. Como todas las mañanas ya estamos listos para llevar la información hasta sus hogares. En este inicio de semana esperamos que hayan disfrutado del feriado, que hayan descansado y que estén listos para comenzar una nueva semana de labores con pie derecho. Y eso pese a que perdió la tricolor. Andrea, ¿cómo amaneces? Lastimosamente perdió, pero bueno, no perdemos todas las esperanzas. Este jueves nos enfrentamos a Colombia allá en ese país, así que esperamos de todo corazón que la Tri pueda tener un buen resultado. Estamos terceros en la tabla de posiciones. Seguro Albertito Astudillo nos tendrá más información al respecto. Y pues nada, como bien lo decías, estamos saliendo de un feriado seguramente con todas las energías puestas para que esta semana sea una excelente semana para todos. Ya sabe, todos los proyectos que usted tiene en mente, que hoy sea el día para que los cumpla a cabalidad. Eso sí, bien informado junto a nosotros, ¿verdad? Por supuesto, como todas las mañanas, Andrea, decirles también que durante este feriado hubo bastante movimiento, el sector turístico se reactivó y esto es bueno porque, como sabemos, es uno de los más afectados por la pandemia. Sin embargo, hay que recalcar también que las autoridades de salud han registrado un ligero aumento de casos de COVID-19 y de muertes también, de fallecimientos, por lo que es importante no bajar la guardia. Queremos insistir en este tema, también insistir en el tema de la vacunación. Es importantísimo, por favor, que las personas que no se han vacunado todavía acudan a los centros de vacunación a hacerlo, porque es muy importante realmente esto para poder vencer a la pandemia de coronavirus. Así que con estas recomendaciones queremos darle paso a Fernanda Ceballos para conocer en qué punto de la ciudad se encuentra. Fer, te damos el paso. Buen día para ti. Coméntanos, por favor, las novedades para hoy. Buenos días, compañeras, amigos, televidentes. Nosotros ya nos encontramos en el sector del Treboliquito. Hoy amaneció bastante frío, así que si usted todavía está en su casita, salga bien abrigadito, tómese un cafecito. Nosotros nos estamos dirigiendo hacia Guamaní para conversar con los vecinos de ese sector porque ellos tienen varios problemas. Por ejemplo, inseguridad, falta de recolección de basura, entre otros. Así que en un ratito más nosotros estaremos conversando con ellos, quienes se comunicaron mediante nuestras redes sociales. Pero también es momento de conocer cómo va a estar el tiempo este día, pues existe una mínima de 7, una máxima de 18 y a esta hora una sensación térmica de 7. Existe probabilidad alta de lluvias para horas de la tarde, según reporta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Así que por favor, tome todas las medidas. Buenos días. Así es, Fer, muchísimas gracias. Hemos salido entonces bien abrigados el día de hoy para esta tarde en la que, según Fernanda, pues se va a registrar algunas lluvias en la ciudad. Con esto vamos a empezar aquí 24 horas en la comunidad. Bienvenidos. Comenzamos contándoles que la inseguridad y el proyecto de ley económico creando oportunidades fueron los principales temas abordados en la sesión solemne por la independencia de Guayaquil. El acto juntó nuevamente al presidente Guillermo Lasso y al ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tras sus críticas a la gestión del gobierno semanas atrás. El acto se realizó en el hemiciclo de la Rotonda en el centro de Guayaquil y volvió a juntar al presidente Guillermo Lasso, al ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y a la alcaldesa Cintia Viteri. La inseguridad y el proyecto de ley económico urgente creando oportunidades fueron los principales temas en los discursos de las autoridades. Sobre la inseguridad habló la alcaldesa Viteri. Reconoció que no se han tenido los resultados esperados pese a la entrega de equipos y combustible a la policía. Por el nivel de violencia que se vive en la ciudad, demandó presencia militar en las calles. Demando aquí y ahora que salgan los militares a las calles, la fuerza pública a las calles, la marina, el ejército, la fuerza aérea, que apoyen a la policía, a los agentes de tránsito, a los metropolitanos. En este marco, la alcaldesa entregó al presidente Guillermo Lasso el proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana, que entre otros puntos busca que se derogue la tabla de consumo de drogas y permita el porte de armas. Que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo hacían antes. Demando que todos puedan ver el rostro del delincuente y que se actúe de oficio en delitos. Demando que se derogue la tabla del consumo de drogas y que mediante examen toxicológico se determine quién es consumidor y quién debe ser tratado como delincuente y quedar encerrado.
Luego fue el turno del presidente Guillermo Lasso, quien en su intervención habló del verdadero octubre, refiriéndose a las protestas de octubre de 2019. A quienes digan que octubre debe significar, y aquí usamos sus palabras, violencia sagrada, nosotros decimos que solo la libertad es sagrada. Octubre no es anarquía, octubre es concordia. Durante su intervención, el presidente Guillermo Lasso se refirió a la importancia de dar paso al proyecto de ley económico urgente, creando oportunidades. Que el proyecto es necesario para cumplir promesas de campaña, afirmó. ¿Qué más necesitan los sectores políticos para confiar en que este es el camino? ¿Qué otra prueba requieren para corresponder nuestra buena fe? ¿Qué hace falta para sentarse al menos a dialogar por el bien del pueblo ecuatoriano? A todos aquellos que insinúan que no estamos cumpliendo nuestras promesas de campaña, tan solo les voy a mostrar el camino. Esta es la oportunidad. Apóyenla. Apoyen al pueblo ecuatoriano. Finalmente negó que la situación carcelaria se deba a una inacción por parte del gobierno, sino que es una reacción, dijo, ante las acciones contra el narcotráfico. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, al tiempo que evitan una confrontación mayor con el Poder Ejecutivo, rechazan las declaraciones del primer mandatario. Algunos asambleístas consideran que el gobierno debe replantear sus propuestas y no endosar la responsabilidad a los legisladores. De una asamblea insensible e incapaz de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. La Asamblea Nacional les da la espalda a todos ustedes. Con esta intervención, el presidente Guillermo Lasso mostró públicamente su descontento con las respuestas del legislativo a su propuesta de la llamada ley creando oportunidades. Si bien no es el mejor momento de la Asamblea Nacional por sus bajos índices de aceptación y los constantes escándalos de corrupción que envuelven a sus integrantes, los legisladores tampoco se sienten insensibles o incapaces, como ha dicho Guillermo Lasso. En las filas de Izquierda Democrática prefieren evitar una pugna. Es necesario aclarar que la capacidad que exige el presidente Guillermo Lasso debe ser la capacidad que le exige a las personas que están trabajando junto a él en el gabinete, que puedan enviar propuestas de ley que cumplan con los requisitos formales. Y es que la propuesta del gobierno en torno a la ley creando oportunidades, dicen los asambleístas, no es un tema de incapacidad del legislativo. Esperan, sin embargo, un plan distinto y creativo para no caer en la confrontación. No se le negó al presidente, se le dio 30 días del plazo correspondiente para que pueda resolver estas líneas rojas que como asambleístas le hemos pedido y poder solventar. De momento se abren a la opción de que el gobierno replantee su propuesta de ley y quedan a la espera. Y en ese marco debe entender que nosotros vamos a apoyar todo lo que beneficie a la ciudadanía, pero que no vamos a permitir absolutamente en ningún momento regresión de derechos o nada que pueda afectar ningún proyecto de ley. No obstante, la credibilidad no es un capital importante de esta Asamblea Nacional y esto juega en concordancia con las críticas de Guillermo Lasso. En las últimas horas, la Contraloría General del Estado entregó oficialmente la información de los legisladores con glosas. De 32 glosados, 16 no han logrado desvanecerlas. Responsabilidades administrativas, órdenes de reintegro de dinero y 8 de los 16 tienen informes con responsabilidad penal. De ahí que la respuesta de los legisladores a la crítica del Ejecutivo tendría que ser también creativa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Autoridades relacionadas al sector justicia se reunirán este miércoles con el propósito de elaborar un plan de reformas legales que permitan atacar la crisis penitenciaria del país. El director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad no garantiza que se hayan terminado los enfrentamientos en las cárceles del país.
Son urgentes las reformas en materia de justicia penal y garantías penitenciarias. Es por ello que el próximo 13 de octubre se prevé la sesión entre la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura. La crisis carcelaria obliga. Este es un problema estructural con múltiples actores y todos estamos llamados a solventar esta crisis. Y es que una de las mayores preocupaciones del sistema tiene que ver con la enorme cantidad de presos sin sentencia. Se habla de al menos 15,000 a nivel nacional. Esto significa alrededor del 39% y en los procesos para ya tener una sentencia está en manos de los jueces. Está claro que no se ha tomado el control total de las cárceles del país. Ni siquiera el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad garantiza que no haya nuevos enfrentamientos. La seguridad está dada, pero no descartamos que en cualquier momento pueda pasar algo. De ahí que promover reformas al sistema es tan solo una de las alternativas de solución y no la solución, que de momento no la tienen. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En otras noticias, un asesinato al estilo sicariato se registró este domingo en Catamayo, provincia de Loja. El ciudadano recibió varios impactos de bala y falleció de forma inmediata en los exteriores de uno de los centros de diversión nocturna de la zona de tolerancia. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue asesinado a balazos en los exteriores de la zona de tolerancia en Catamayo, provincia de Loja. El hecho se registró este domingo cuando el ahora occiso intentaba abrir uno de los prostíbulos que ahí funcionan, pues aparentemente era su administrador. Hace una llamada al ECO 911, por lo cual inmediatamente acude la primera unidad que estaba más cercana acá y verifica el cadáver aquí en el sitio. Según las primeras investigaciones, el ciudadano habría tenido varias amenazas y 2 intentos de asesinato previo a este lamentable hecho. Los habitantes del sector manifiestan su preocupación ante la inseguridad actual en este cantón. En verdad creo que día tras día, pues en esta tierra de Catamayo, una tierra que ha sido todo el tiempo tranquilo, creo que en verdad estamos preocupados, la gente de Catamayo, que un hermano catamayense pues se vaya de esta vida. Balística detectó inicialmente 4 impactos certeros que le ocasionaron la muerte inmediata, por lo que no se descarta se trate de un hecho de sicariato. Las investigaciones permitirán determinar más detalles de este asesinato. En Catamayo, Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Grupos irregulares colombianos serían los causantes del atentado en un cuartel de la Policía Nacional ubicado en San Lorenzo, Esmeraldas. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, se refirió también a la supuesta amenaza por parte de una banda criminal hacia los militares. Fue la noche del pasado jueves cuando un aparato explosivo detonó en la parte posterior del cuartel de la Policía Nacional ubicado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La explosión provocó un hueco de 1 metro de ancho en la pared posterior del comando, rompió cristales y afectó a algunas casas vecinas. Esta es la segunda ocasión en la que este comando recibe un atentado. La primera vez fue en 2018. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, dijo este sábado en Guayaquil que están investigando la novedad, pero que ya hay sospechosos. Son acciones que utilizan estos grupos irregulares que están en el vecino país para tratar de distraer nuestra atención, llevarnos a otro lado, mientras ellos pueden estar a lo mejor instalando nuevos sitios de descanso. Eso es lo que tenemos que investigar. Sobre la alerta que días atrás las Fuerzas Armadas emitieron a través de un comunicado en respuesta ante un audio que circula en redes sociales en donde se manifiesta que la organización criminal de los choneros habrían dado la orden de asesinar a militares, Donoso dijo que se está analizando y estudiando la amenaza. Hay que tomarles con pinzas. Nosotros estamos dispuestos a todo con tal de cumplir con nuestro deber. Y el hecho no existe en las redes sociales, pero hay que investigar. Estamos en la investigación para ver de dónde proviene y si es que esa amenaza es real, sabremos tomar las medidas del caso. Actualmente, tanto la Penitenciaría del Litoral como el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas están intervenidos por las Fuerzas Armadas dentro del estado de excepción decretado el pasado 29 de septiembre, tras el asesinato a 119 reos en la penitenciaría un día atrás. Joana Ramos, 24 horas.
Un ciclista grabó el momento en que un delincuente trata de robar sus pertenencias en el parque metropolitano ubicado en el norte de Quito. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Son gritos de desesperación los que se escuchan en esta grabación de un ciclista que logró evitar que le roben sus pertenencias. El hecho ocurrió el fin de semana en el Parque Metropolitano Huanhuiltagua, en el norte de Quito. Pero veamos cómo empezó todo. Es por este lado, pero no sé cómo llegar. Él junto a otras ciclistas se movilizaban por uno de los senderos de ese espacio recreacional, cuando un hombre se acerca a ellos portando un arma blanca. Tras forcejear, el ciclista logra quitarle el cuchillo y el delincuente huye. La policía logró detenerlo horas más tarde. Calles Barón Carondelet y Sánchez de Ávila, del sector Iñaquito, se procedió a la aprehensión del ciudadano Edison Antonio S.B., ciudadano extranjero. El agresor, de acuerdo a datos de los gendarmes, tiene antecedentes penales. Por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización el 5 de agosto del 2020. En su poder se encontraron varias evidencias de otros robos. 5 teléfonos celulares de diferentes marcas y un arma blanca, el cuchillo. Tras viralizarse este video, la ciudadanía ha optado por tomar sus propias medidas para sentirse seguros. Siempre que he venido he tenido la dicha de siempre andar con mis perritos, entonces como son súper grandes, no he tenido muchos problemas, pero... Hemos venido un grupo grande porque a los niños no se les puede mantener encerrados. Por su parte, desde la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ya trabajan en convenios con entidades de seguridad para que personal de control realice operativos en los 15 parques metropolitanos que hay en Quito. Fernanda Ceballos, 24 horas. 5 detenidos por robo a locales comerciales en Quito deja un operativo realizado por la Policía Nacional. Los delincuentes utilizaban armas de fuego con silenciadores para robar. Estos videos son solo una pequeña muestra de los robos a locales comerciales que cometía una organización delictiva utilizando la fuerza. Operaba en el centro y norte de Quito. El modus operandi de esta organización era el perfilar los locales comerciales como restaurantes, minimarkets, tiendas. Los delincuentes utilizaban armas de fuego con silenciadores para cometer sus fechorías y así llevarse las ventas del día. Es una banda que operaba con mucha fuerza y que en cualquier momento hubiera podido cegar la vida de algún ciudadano y de algún compatriota. Tras 2 allanamientos realizados en el sector de Cotocollao, en el norte de la capital, se logró desarticular a esta banda, dejando 5 detenidos. Los 5 ciudadanos son de nacionalidad ecuatoriana. De los 5, 4 registran antecedentes. Entre las evidencias que se encontraron están 2 pistolas, un vehículo y prendas de vestir vinculantes a los hechos delictivos. De acuerdo a información de la Policía Nacional, en lo que va del año se han desarticulado 7 bandas dedicadas al robo a locales comerciales, dejando 37 detenidos. Fernanda Ceballos, 24 horas. Vallas colocadas en 2 parques de Quito para evitar la presencia de personas en situación de calle causan opiniones divididas entre la ciudadanía y ex autoridades. Algunos consideran que esto no resuelve el problema. Hasta hace poco tiempo, la tribuna de los Chiris en el norte de la capital se convirtió en el hogar improvisado de personas en situación de calle, pero esto, según los usuarios del Parque La Carolina, causaba inseguridad. Realmente para todas las familias que viven por aquí era algo que no cuadra, una zona que dicen que es costosa. Tras esta denuncia ciudadana, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas inhabilitó este espacio. Medida cuestionada por transeúntes que aseguran que estas personas no hacían ningún daño. A la gente que seguramente está necesitada de esta cuestión, hay que ubicarla en otro sitio. Lo mismo ocurrió hace unos meses en el Parque Elegido. Allí se cerró la conocida Estrella y una plaza cercana, pero la finalidad que tuvo no se cumple. Nosotros recorrimos el lugar en la noche y las personas en situación de calle siguen apostándose muy cerca de ese lugar. Duermen ahí, cocinan ahí, fuman droga, pernoctan ahí. No hay nada de diferencia, no ha cambiado en algo.
Para el exsecretario de Inclusión Económica y Social, César Mantilla, esto no resuelve ni el problema de inseguridad ni la proliferación de indigentes. Se debe realizar un abordaje completo y crear espacios para estas personas que por una u otra razón se quedaron sin hogar. Lo malo de la situación y cómo afecta a la sociedad después de que no se realiza un abordaje correcto es que estas personas sirven como una cortina de humo para las personas que hacen microtráfico, para los delincuentes que se camuflan dentro de estas personas que ellos están habitando en calle. Desde el Patronato San José nos informaron que hay varias alternativas para los habitantes de calle y que están conscientes de que el problema persiste. Un hospedaje que funciona desde la tarde y toda la noche, con alimentación por supuesto, para aquellos temas de contención y atención durante el día, es el comedor solidario. Solo han pasado pocos días desde que nuevas autoridades hicieron cargo del Patronato San José, pero ya trabajan en un nuevo plan para controlar esta problemática. Fernanda Ceballos, 24 horas. 6 de la mañana con 15 minutos. Sabemos que están casi por salir de casa para cumplir con todas sus actividades, pero antes, por favor, es momento de que presten atención a la wincha de Teleamazonas. Hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 0, 1, 2 y 3. Así es. El horario de restricción es de 7 de la mañana a 7 de la noche, es decir, en 45 minutos más empieza a regir el hoy no circula. A partir de las 7 de la noche ya hay libre circulación vehicular, así que por favor tome todas las precauciones del caso. 6 de la mañana con 18 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con más. La semana pasada, la ministra de Salud, Jimena Garzón, alertó sobre un ligero incremento de contagios y muertes a causa del COVID-19 y pidió a los ciudadanos a no relajar las medidas de bioseguridad. El 15 de septiembre pasado se registró el promedio diario de casos de COVID-19 más bajo del último año, 154 casos. Pero en lugar de seguir a la baja los contagios, en las últimas semanas el país empezó a registrar un ligero incremento, no solo de casos, sino también de mortalidad a causa del virus. El gobierno alertó sobre este aumento y señaló que la situación se produce porque todavía hay un porcentaje importante de la población mayor de 18 años que no se ha vacunado. Según el vacunómetro, el 100% de la población mayor de 80 años ha completado el esquema. Entre 50 y 79 años sobrepasan el 80%. Entre 25 y 49 años llegan al 80,23%. Y entre 18 y 24 años, los vacunados completamente alcanzan el 73%. Las personas que faltan vacunarse lo hagan. Continuar la campaña de vacunación que está haciendo a nivel de los niños. De ahí que los médicos piden no relajar las medidas de bioseguridad, más aún durante este feriado, donde se tiene previsto que miles de personas se movilicen a distintas partes del país. Mayor cantidad de personas yendo a la playa, las fiestas, las reuniones, hace que nos contagiemos más. A nivel nacional, los buses intra e interprovinciales pueden circular al máximo de su capacidad. En Quito, los buses urbanos también pueden rodar al 100%, pero en Guayaquil, tanto los buses urbanos como la Metrovía, el aforo establecido es de la mitad. En la ciudad, restaurantes, bares y salones de eventos pueden operar hasta con el 75% de aforo. Desde el gobierno piden no relajar las medidas de bioseguridad y acercarse a recibir la vacuna de forma inmediata. El pasado mes, en 14 de las 24 provincias del país, no se registró un incremento inusual de muertes. Guayas cerró septiembre con 119 muertes inusuales, es decir, 4 personas en exceso al día. En Pichincha se registró un promedio de un muerto inusual por día, mientras que en agosto eran 5 y en julio fueron 18. Joana Ramos, 24 horas. A seguirnos cuidando entonces. Ahora les contamos que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que desde el 15 de octubre se ejecutarán controles para retirar de circulación a los vehículos que no tengan placas, incluso los del Estado. En Quito no se permitirá la circulación de vehículos sin placas. Así lo anunció el alcalde Santiago Guarderas en una entrevista en Radio Democracia. A partir, me ha dicho el señor director de la Agencia Metropolitana, del 15 de octubre, vehículos que no tengan placas serán retirados, sea quien sea. Y señaló que no hay excepciones para el cumplimiento de esta disposición. Vamos a dar el tiempo suficiente para que puedan poner las placas, ya se harán anuncios oficiales. Ningún carro, aun cuando sea del Estado, que no tenga placas, no va a poder circular. En ese sentido, el secretario de Movilidad dijo que los vehículos del Cabildo deben poner el ejemplo.
Ninguno circulará sin su respectiva placa. Primero, y obviamente empezando desde casa, ningún vehículo municipal puede tener esas condiciones. No existe en la ley, ¿no es cierto?, situaciones que indiquen que existe excepcionalidad para que un vehículo no tenga placa. Jacobo Soldán es un ciudadano que durante 5 años ha insistido en la necesidad de que todos los vehículos sean identificados por cuestiones de seguridad. Le doy ejemplos, los narcotraficantes, ladrones, van a andar en vehículos particulares sin placa, porque no van a ser identificados. Y el peligro que yo veo en carros particulares es, hay un accidente, matan a una persona y el vehículo no tiene placa. ¿Cómo se sabe quién es la persona, no? De hecho, criticó al exalcalde Jorge Yunda por incumplir esa norma con sus carros particulares. Y la respuesta que da el exalcalde es: los que tenemos vehículos de alta gama no deberíamos usar placas. Eso me parece de lo último que puede estar sucediendo en un país, ¿no? Desde el Ejecutivo también se ordenó una medida similar. En su primer día de gobierno, el presidente Guillermo Lasso dispuso que los vehículos de instituciones públicas necesariamente deben portar placas. Desde este miércoles en Quito se intensificarán los controles a esta norma. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que este martes se van a reunir autoridades municipales, representantes de la cooperativa Termasturis y moradores de Huangopolo para dialogar sobre el incremento de la tarifa aprobado por la Secretaría de Movilidad, que causó durante 7 días el cierre parcial de la avenida Intervalles como forma de protesta de los comuneros. El alza de pasaje quedó suspendido hasta que se realicen estas mesas de trabajo. Tuvimos una larga reunión en la que acordamos 2 puntos, que es que el día martes nos reuniríamos en el municipio para hacer la revisión del cumplimiento de los estándares de calidad con los que la Secretaría de Movilidad autorizó el incremento de la tarifa y ver si efectivamente se están cumpliendo, cuáles son los tramos que más complicados, distancias que recorren. Y hasta eso está suspendida la resolución. De primera mano. Hoy en De Primera Mano, el mal estado de las calles en la capital es una denuncia recurrente en nuestras líneas de contacto. Además, sus denuncias tienen la respuesta inmediata de las autoridades. A continuación les presentamos un resumen. Continúan llegando a este espacio denuncias del mal estado vial en varios sectores de la capital. Esta vez, los moradores de la avenida El Inca y Amazonas en el norte de Quito aseguran que a pesar de que esta vía fue repavimentada hace poco tiempo, al momento varios baches existen en esta arteria. Solicitan a la empresa metropolitana de obras públicas rehabilite la zona. Los moradores de Ponciano Alto en el norte de la capital están preocupados porque un terreno baldío se convirtió en un botadero de escombros. A esta problemática se suma que el lugar es aprovechado para que sujetos se escondan y cometan delitos. Exigen a la autoridad competente visite la zona y solucione el problema. Sus denuncias tienen respuesta inmediata. La semana pasada, los moradores que habitan en las cercanías de la extensión de la Simón Bolívar solicitaron a las autoridades la limpieza del Puente de los Pájaros, que se convirtió en un botadero de escombros. La empresa metropolitana de aseo escuchó el pedido y una cuadrilla de sus trabajadores realizó la limpieza del lugar. Finalizamos el segmento con una hermosa postal del vuelo de un cóndor andino captada desde el mirador de Mira en la provincia del Carchi. En nuestro país se calcula que existe una población de 150 de estas aves en estado silvestre. Sebastián Piedra, 24 horas. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña y en Ecuador hay cifras que preocupan. En promedio, diariamente 7 menores entre 10 y 14 años se convierten en madres. A su corta edad, Catherine sabe con claridad cuáles son sus sueños y la profesión que le gustaría tener en su vida. Este mes cumplirá 10 años. Yo quisiera ser pintora. Me gusta mucho dibujar y tengo muchas pinturas en mi casa. Mi sueño más grande en la vida es que tenga una mascota, muchas mascotas. Genesis, en cambio, cumple este lunes 10 años y se emocionó al saber que aparecerá en televisión. También tiene claros sus sueños. Ser famosa, viajar a los Estados Unidos.
Este lunes 11 de octubre es una fecha importante porque se conmemora el Día Internacional de la Niña. En el Ecuador podemos decir que muchas cosas han cambiado. Más acceso a la educación, más acceso a la salud, más libertad quizás para las adolescentes y las jóvenes. Pero no todo es color de rosa para las niñas ecuatorianas. Hay cifras alarmantes. En promedio, 7 niñas entre los 10 y 14 años dan a luz diariamente. Se convierten en madres a temprana edad. Esta es una cifra que puede parecer exagerada, pero desafortunadamente esa es la realidad. Es muy importante que como sociedad pongamos ya en la mesa del debate si los sistemas familiares son lugares de protección. Porque no puede ser posible que, por ejemplo, el incesto sea uno de los flagelos más graves de este país. En cuanto a tareas domésticas, estudios determinan que las niñas dedican 10 horas más a la semana ayudando en casa que los niños. Otro estudio denominado Entre la mentira y la verdad expone las consecuencias de mantener los estereotipos incluso en redes sociales. Muestra otra vez cómo las niñas están siendo afectadas en su salud mental, en su autoestima, porque son bombardeadas de una cantidad de información falsa y mentirosa sobre sus cuerpos, sobre cómo deben verse, cómo deben actuar. Por eso, más que una fecha de celebración, es de reflexión. Analizar en el seno de cada familia cuáles son las prácticas desiguales, machistas que se mantienen. Analizar para cambiar. Las voces de las niñas deben ser necesariamente escuchadas. Yo tengo mucha fe en que esas niñas, las que hoy estamos criando, van a ser mañana las futuras presidentas de este país. En definitiva, lograr que niñas como Catherine y Génesis tengan las mismas facilidades y oportunidades de alcanzar sus sueños que la de los niños. Alberto Luna, 24 horas. Los moradores de Huamaní en el sur de la capital. Vamos ahora con Fernanda Ceballos, quien se encuentra con los vecinos para que nos cuente qué está provocando inseguridad en ese sector. Fer, buenos días. André, amigos televidentes, la falta de luminaria, los robos constantes, la falta de patrullajes es lo que está causando aquí inseguridad exactamente en el barrio Matilde Álvarez, donde nosotros nos encontramos en este momento junto a los moradores del sector que se comunicaron con nosotros mediante las redes sociales. Es que ellos realmente están cansados de vivir con estos problemas que aparentemente no les dan ninguna solución. ¿Cómo actúan los delincuentes? Actúan en motos, en carros. Ya desde las 6 de la tarde aquí es una inseguridad total en la cual pues a las autoridades pertinentes rogamos muy encarecidamente que se nos atienda, por favor, porque ya estamos cansados de todo esto y ya no podemos seguir más así. Verónica, ¿también hay robos dentro de las viviendas? Así es, entran a las viviendas, se van robándose todo lo que con tanto esfuerzo uno se ha adquirido. Entonces de eso queremos a las autoridades pertinentes, por favor, que se nos ayude. Hace pocos minutos también escuchamos que como moradores están organizados y tienen una alarma comunitaria. Así es, tenemos alarma comunitaria, no comunitaria, es unas alarmas que los hemos puesto nosotros personalmente para poder por lo menos en algo sentirnos un poco seguros, pero no logramos eso. Listo, muchísimas gracias. Pero como ya les comentaba, Andrea, no es el único problema que tienen los vecinos de aquí del barrio Matilde Álvarez. Quiero mostrarles las malas condiciones en que se encuentra una de sus calles principales. Debido a este inconveniente, ya varias casas han sufrido daños. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días, señor. El problema que tenemos es por el problema de las vías, de la calle, que se encuentra en pésimas condiciones, como usted le ve, llena de huecos, toda la calle. Y por esa situación, las casas están rizando, estamos como insolando con las casas. Y no sabemos quién va a responder por esas casas. Entonces, nosotros queremos que estés aquí las autoridades, principalmente el señor alcalde, que estés aquí en territorio. Para ubicar a la ciudadanía, ¿en qué calle exactamente estamos? ¿Dónde se registra este inconveniente? Es en la calle S59D o calle 7. Entonces, estamos con unos grandes problemas. ¿Cuántas viviendas están afectadas? Es toda la vía, toda la calle 7 están las casas que tienen grandes problemas con las casas trizadas las paredes. ¿Y quién responde por esas casas? Le hago la pregunta a las autoridades. Y en otro sentido, que nosotros estamos cansados, la gente se va a tomar la vía y se van a quedar sin transporte de corredores los barrios aledaños a Matilde Álvarez.
Listo, muchísimas gracias. Y escuchamos a André, Isa, amigos televidentes, sobre algunos de los problemas que tienen los moradores de aquí del barrio Matilde Álvarez en Guamaní, en el sur de la capital. Ustedes pudieron observar las malas condiciones que tiene una de las calles principales y, como ya lo decía nuestro vecino, está provocando ya algunos inconvenientes en todas las viviendas de esta calle, que tiene más o menos unos 2 kilómetros. Con esa información regresamos a estudios. Buenos días. Buenos días, Fer. Muchísimas gracias por tu reporte desde Guamaní, en el sur de la capital. Los vecinos, como ya lo escuchamos, pues se quejan de las malas condiciones en las que se encuentran la vía principal. Sobre todo, también no tienen luminaria, lo que hace que el lugar se vuelva inseguro. Así que el llamado está presente para las autoridades. Bueno, y es un panorama que sabemos se repite en muchísimas calles de la capital, y lo que realmente molesta a los vecinos, a los conductores. Confiamos en que las autoridades van a dar una respuesta a este problema y a los otros problemas que tienen los vecinos de este sector. Continuamos con más, y luego de una semana de protestas de los comerciantes colombianos, el comercio internacional se reactivó también por Rumichaca. Aún hay mercadería de exportación rezagada en las bodegas de Ipiales y Tulcán. Alrededor de 500 vehículos pesados cruzaron la frontera hacia las bodegas de Ipiales en Colombia desde las 22:30 del pasado viernes hasta las 18 horas del sábado 9 de octubre, una vez que la fuerza pública del vecino país desalojó a los comerciantes que se tomaron el ducto internacional por 5 días. Vehículos que estaban represados tanto en la vía panamericana como en la zona de aforo, y de igual manera en algunas bodegas pasen ya al lado colombiano. Lo mismo va a pasar del lado colombiano a Ecuador. Se estima que unas 150 tractomulas aún permanecen con la mercadería de exportación en las zonas de aforo, tanto de Tulcán como de Ipiales, las mismas que se espera despachar desde este lunes para nivelar los índices de comercio exterior afectados por la protesta que se extendió durante una semana. Lo que nosotros realmente más bien hacemos un llamado a las autoridades, tanto de Colombia como de Ecuador, sobre todo a los gobiernos, para que se establezca ya un cronograma de apertura del puente. Los comerciantes de Ipiales, sin embargo, alertan de nuevas protestas hasta conseguir la reapertura total de la frontera. No puede en este momento el gobierno del Ecuador mantener la frontera cerrada cuando no hay ninguna razón. La fuerza pública de los dos países se encarga de brindar seguridad en la frontera, pero varios conductores tienen temor de cruzar para evitar agresiones a las unidades durante el trayecto hacia las bodegas de descargue. Todos los operativos son coordinados, se hace la coordinación respectiva con los similares de Colombia ante cualquier situación que se pueda presentar en Puente de Rumichaca. Sí, vamos, en este momento estamos con protección policial, pero pues no sé qué pase después, ¿no? Tanto los comerciantes como transportistas se mantienen a la espera de nuevos acercamientos entre los dos países para tratar la reapertura progresiva de la frontera, que aún se mantiene en espera. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.